punto de vista de la función, de la finalidad, de lo que le da la razón de ser, ¿qué es lo que es la economía? ¿Ya? Entre paréntesis, en la antigua Grecia, donde vienen la mayoría de estos términos, economía en el fondo era como la manera de llevar los recursos de una casa. ¿Sí? La palabra economía, en su origen griego, era más bien orientada hacia lo doméstico. Incluso todavía, fíjense, en algunas comunidades, yo lo he visto en algunas comunidades de tipo religioso, el hermano ecónomo. Ecónomo, ¿verdad? Es justamente la persona que distribuye los bienes de la comunidad, de lo que hay que comprar, la mercadería. Bueno, economía en su origen griego es justamente eso. Es la habilidad que había que tener para llevar correctamente un hogar. Ahora, obviamente el concepto con el tiempo se fue ampliando cada vez más, ¿verdad? Hasta transformarse, como lo vamos a ver después, el concepto macro, ¿no es cierto?, en que apunta hacia estructuras económicas mundiales. Dentro, entre paréntesis, hay distintas definiciones de economía. Aquí una de ellas. Es la ciencia que se enfoca a la satisfacción de necesidades y a la generación y administración de recursos. ¿Ya? Tempranamente, ¿no es cierto? Ahí lo está diciendo. En el fondo, la economía maneja esos dos ejes. Por una parte, necesidades humanas y por otra parte, recursos. Necesidades que son múltiples, crecientes, que van surgiendo permanentemente y recursos que son limitados. Incluso los más abundantes son limitados, porque aunque sean abundantes, se pueden terminar. ¿Ya? Se llama actividad económica a cualquier actividad laboral donde se generan e intercambian productos, bienes o servicios para cubrir las necesidades de la población. Entonces ahí el segundo, por así decirlo, definición, ¿verdad? En realidad, actividad económica es todo tipo de intercambio de productos, de recursos, de bienes, incluso servicios, que van a satisfacer necesidades humanas. La actividad económica permite la generación de riqueza dentro de una economía, de nuestra comunidad, ciudad, región, país, mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales, o bien de algún tipo de servicio o recurso. Y acá, fíjense, es importante subrayar esto porque la extracción, la transformación y la distribución de los recursos generan los niveles o sectores de la economía. Sector primario, secundario, terciario, como hay un ejercicio por ahí. ¿Ya? Entonces, ciertamente eso es muy fundamental, muy importante en la actividad económica. ¿Ya? Extraer, transformar y distribuir los recursos. En un sentido amplio, la economía se refiere a la organización del uso de los recursos, que son escasos, limitados o finitos. Ahí puse infinito, no, es finito, ¿ya? Limitado o finito, es decir, que tiene un fin, a eso se refiere. Cuando se implementan para satisfacer necesidades individuales o colectivas, ¿ya? Hay necesidades, ¿no es cierto?, que son individuales y hay necesidades que son colectivas. Las necesidades individuales afectan, como su nombre lo indica, específicamente a un individuo o una persona. En cambio, las necesidades colectivas, si bien los efectos son en cada persona, pero llegan a ella a través de colectivos y grupos, ¿verdad?, más grandes. Por lo que es un sistema de interacciones que garantiza ese tipo de organización, también conocido como sistema económico, ¿ya? Sistema económico. En la clase siguiente, si la clase 25, vamos a hablar eso de los sistemas económicos, ¿ya? Que se han creado en la historia, ¿verdad?, para satisfacer de distintas formas y de acuerdo a ideas, visiones de sociedad que se tiene justamente de estos temas. Ahora, la economía se puede dividir en dos grandes áreas de estudio. Por ejemplo, la macroeconomía. ¿Qué es lo que es la macroeconomía? Es el estudio de la economía de una zona, país o grupo de países considerada en su conjunto y empleando magnitudes colectivas o globales como la renta nacional, el empleo, las inversiones, ¿verdad? Y las importaciones y exportaciones. Generalmente la macroeconomía apunta más bien a grandes temas económicos mundiales, ¿no es cierto? Lo que el otro día hablábamos de, por ejemplo, la presencia de las transnacionales, el desarrollo y el subdesarrollo económico de continentes, por ejemplo. Es decir, ya Europa es un continente desarrollado, incluso para algunos subdesarrollado, ¿no? ¿Verdad? Ya como sectores lamentables, sectores de África, hay un subdesarrollo evidente. Bueno, ese tema planetario lo ve la macroeconomía. Por eso la macroeconomía se nutre mucho de la estadística. La estadística, ¿verdad?, te ayuda a interpretar
te da insumos con respecto a considerar correctamente a cómo es la economía mundial en este caso. Ahora, frente a eso, y por una parte sería como yo diría, ¿no es cierto?, la aplicación específica, in situ, de la macroeconomía, ¿verdad?, es la microeconomía. ¿Y qué es lo que es la microeconomía? Es el estudio de la economía de una zona, país o grupo de países, en función de las actividades individuales de un comprador, de un fabricante, de una empresa, etcétera. ¿Ya? Por eso que la microeconomía es más cotidiana, es más como que te afecta más a ti como familia. Claro, porque por ejemplo, a ver, si hablamos de la economía de la región de Valparaíso, por ejemplo, ya, supongamos, en la región de Valparaíso han aumentado la oferta de trabajo, porque sí, fíjate que eso se ha sabido, ha habido un incremento de la oferta de trabajo. Tal vez a lo mejor no de la calidad de esa oferta, pero sí del número de ofertas. Bueno, eso sería microeconomía, ¿ya? Porque estamos hablando, ¿verdad?, de algo local, ya que te afecta a ti, a tu familia, ¿verdad?, conocido, etcétera. ¿Ya? Entonces, macroeconomía a nivel mundial, grandes estructuras, continental en un momento dado, transacciones, las importaciones, las exportaciones, todo eso. En cambio, la microeconomía tiene más bien que ver con una realidad concreta, específica, más bien local. Puede ser incluso un país, ¿verdad? Ahí dice incluso un grupo de países. Yo de verdad, para mi punto de vista, la microeconomía a lo más es un país, ¿ya? A lo más es un país. Fíjense que uno de los elementos, pero claves, de verdad, en el tema económico es identificar y dar correcta satisfacción a las necesidades. Desde el punto de vista económico se entiende por necesidad a un estado de carencia de un elemento y su consecución o satisfacción resulta indispensable para vivir en un estado de bienestar social y corporal, a veces espiritual pleno. ¿Ya? Fondo, la necesidad es algo que en un momento dado puede el ser humano no tener, por eso lo necesita, ¿ya? Pero puede que no lo tenga en un momento dado, pero debe tenerlo para poder vivir, ¿se entiende? Por ejemplo, comer, el alimento, ¿verdad? Puede que nos falte en un momento dado, pero no me puede faltar para siempre, porque si me falta para siempre, mi vida está en riesgo, ¿se dan cuenta? Bueno, eso es una necesidad. También se las puede dividir, ahí sale algún tipo de división de ellas, ¿verdad? Pero bueno, ahí colocan ciertas necesidades libres y económicas, pero hay más, por ejemplo, necesidades también de tipo colectivo, ¿verdad? De tipo individual, ¿no es cierto? Como decíamos en la diapositiva anterior, hay necesidades de tipo social, de tipo cultural, necesidades espirituales. Ahora, la economía no se basa mucho en esas otras necesidades biológicas, primarias, por ejemplo. Ya, el tema tan natural, ¿verdad?, de ir al baño, por ejemplo. ¿Ya? Eso también es una necesidad, evidente, hay que satisfacerla, como mediante la acción individual de ir al baño, ¿no es verdad? Bueno, la economía apunta más bien a aquella necesidad que para poderla satisfacer requiere un desembolso, un intercambio por lo menos de bienes. ¿Ya? Esa es la necesidad económica. ¿Se dan cuenta? Bueno, en función de su disponibilidad se pueden distinguir entre necesidades libres y necesidades económicas. Las necesidades libres son aquellas que se cubren sin esfuerzo, dada la abundancia de bienes para satisfacerla, la luz solar, el aire, etc. Mientras que las necesidades económicas se satisfacen a partir de una serie de esfuerzos, sembrar, cosechar, construir. Entonces, cada vez que implica, por ejemplo, un esfuerzo que en economía se denomina trabajo, en física trabajo es otra cosa. En la física como ciencia te lo define de otra forma el trabajo. ¿Ya? En economía, trabajo, ¿verdad?, es una actividad que se realiza para satisfacer necesidades y por la cual a uno le dan una recompensa económica o recompensa monetaria. ¿Ya? Eso es trabajo punto económico. En economía, las necesidades se consideran infinitas e insaciables. ¿Por qué infinitas? Porque infinitas en el sentido que siempre van a surgir otras. Yo siempre ahí como que discrepo un poco en el sentido de que claro, la ciencia económica dice necesidad infinita. A mí me gusta más decirle múltiples o crecientes, porque la verdad que, de verdad, si uno se analiza, tú no tienes necesidades infinitas. Muchas sí, por supuesto, pero no infinitas ya. Pero dejando de lado el tema semántico, son muchas necesidades que el ser humano debe abocarse a satisfacer para lograr, ¿verdad?, su integridad física, estabilidad emocional, etcétera, económica, familiar.
y son insaciables. También de repente esto puede ser malentendido porque insaciable, así que no se sacia nunca, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pero claro, si yo, por ejemplo, tengo hambre y me sirvo un plato hasta las alas, ¿verdad? De poroto con rienda, ¿ya? Aquí hasta chorreado, así me como, ¿no? Me saciaré el hambre, claro. El hambre sí me va a pasar, pero en forma temporal. En forma temporal. Ese hambre, ¿verdad? Ese deseo de alimentarse, ¿no es cierto?, va a continuar más adelante. Por eso es que se habla de insaciable. La necesidad de respirar, por ejemplo, siempre se tiene que constantemente estar satisfaciéndola. Porque tú no puedes no respirar. ¿Te das cuenta? A la larga, el dormir tampoco. Porque, claro, una persona puede tener insomnio, a lo mejor pasar varios días sin dormir, ¿verdad? Como ya sería una patología, ¿verdad? Una anomalía. Pero esta necesidad de verdad, a la larga, tiene que ser satisfecha. Está claro que la falta de sueño te va provocando daño en tu salud. Evidentemente te provoca daño en tu salud. Bueno, y por supuesto las necesidades abarca todo aquello que hace falta para vivir en condiciones óptimas. Porque aquí no se trata, chicos, chicas, de sobrevivir o vivir con lo justo. No, se trata de vivir con condiciones óptimas, que te permita, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, vivir, ¿verdad?, con la tranquilidad, incluso con el espacio para disfrutar de tu trabajo, de tu actividad, por ejemplo. Porque eso también es parte de la integridad. Yo siempre lo he señalado. De repente, el vivir para solo pagar deuda, ¿verdad? Está claro que no es una vida óptima, en absoluto. En absoluto. Tienen los espacios, tanto incluso los espacios temporales, los espacios físicos, los recursos, para poder disfrutar de la vida. Eso también es parte, ¿verdad?, de vivir en condiciones dignas. Ya hay ahí, por ejemplo, de respirar y ejemplo de comer, ¿ya? Son necesidades de tipo primarias, biológicas, por supuesto, y no se pueden posponer, ¿ya? No se pueden posponer. Tienen que ser satisfechas ya, ¿ya? Bueno. Ahora, ¿qué entes económicos son los llamados a satisfacer esas necesidades que estamos hablando ahí? Fundamentalmente, como aparece ahí en esta diapositiva, ¿verdad?, son los bienes y servicios. En economía, los bienes y servicios son el resultado de los esfuerzos humanos para satisfacer las necesidades y deseos de las personas, ¿ya? En general, miren, yo digo que los bienes son objetos, en cambio los servicios son acciones. Los servicios son acciones, ¿ya? El servicio es una acción. Es una acción, ¿ya? En cambio el bien es un objeto. Por eso es que estamos hablando que el servicio es intangible, en cambio el objeto es tangible. El bien es tangible, tiene corporeidad. ¿Te das cuenta? Puede ser medido físicamente, en cambio el servicio es una acción, es una actividad que te genera la resolución o satisfacción de una necesidad. ¿Se dan cuenta? Me explico. Dentro de los bienes está el bien de consumo, está el bien de capital, ¿no es verdad? El bien de consumo te satisface una necesidad de forma directa, no sé, un helado doble en la plaza de Quillota. Pero la acción de venderte el helado, de decirte, ¿lo quiere de, ¿cuánto se llama? De lúcuma frutilla, ¿cómo? En la frutilla Paula, típico, esa es antigua, entonces, ¿ya? O quiere helado dentro de los sabores así más duritos, ¿ya? Esa acción de venderte, ¿verdad?, que tú pagas y que te dan el vuelto, que eso implica, es un servicio. ¿Ya? Es un servicio que está satisfaciendo ese momento de la necesidad que tú tienes de consumir el helado, por decir un producto. ¿Ya? El helado en sí mismo es un bien. El cono, ¿verdad? ¿Cuándo se llama? El helado, ¿cierto? Eso es un bien. En cambio, la acción de entregártelo y también recibir un precio, un dinero por eso, es un servicio. ¿Ya? Para que se tiende a confundir ambas cosas. ¿Ya? Como decía, la producción económica se divide en bienes físicos y servicios intangibles. Los bienes son objetos que pueden ser vistos y tocados, como libros, plumas. Pluma ahí me parece que se refiere a lápiz, ¿eh? Sal, zapatos, sombreros, carpetas, cualquier cosa. ¿Qué aparece ahí en esa imagen? Un vehículo, un computador, ¿verdad? Una lavadora, veo por ahí unos útiles escolares, un escritorio, ¿ya? Todos son bienes, tiene corporeidad. Ahora, los servicios son realizados por personas, en una acción como acabo de complementar, tales como doctores, jardineros, aquí puse lamentablemente por ejemplo en masculino, ¿verdad?
profesoras, modistas, ¿cierto? Médicas, camareras, camareros, peluqueras, peluqueros, etc. ¿Ya? Y que se cancela. Ahora, la razón por qué uno contrata un servicio es múltiple. Es múltiple. Una, porque a lo mejor yo siento que yo no tengo la experticia ni la herramienta adecuada para hacer ese. Entonces, queriendo que igual, de todas formas, me resulte bien, cancelo un servicio. ¿Verdad? A lo mejor por mi horario de trabajo, ¿verdad? Porque lo personal trabajo 3 jornadas. Sería interesante yo mismo desvalezar en mi sitio, por ejemplo. En mi época juvenil lo hice en alguna oportunidad. Pero hoy día me es más complejo desde el punto de vista de los horarios. Ah, profe, usted lo podría hacer fin de semana, no sea pillo, no sea flojo. Claro, pero a lo mejor, ¿verdad? Hay una persona que tiene la herramienta adecuada, ¿verdad? No sé, pues, y deja impecable. ¿Cierto? El jardín de mi casa y el patio me lo deja pero bonito, mucho más que por el que lo haría yo. Le cancelo. El caballero va una vez a la semana, ¿verdad? Y me deja el patio de mi casa y no sé, pues el jardín de tiquitaca. Eso es un servicio cancelado. ¿Se dan cuenta? Ahora, la herramienta que lleva este señor, la podadora, ¿no es cierto? El rastrillo, ¿qué más lleva el caballero? Etcétera. Eso para él es un bien de capital. Eso. El triciclo, ¿verdad? Como llega este señor, toda la herramienta que lleva es un bien de capital, es una inversión que él tiene. Claro. Porque le permite, a partir de esas herramientas, ganarse la vida, generar otros bienes. Por eso se llama bien de capital. ¿Ya? El bien de capital es aquel bien que permite la generación de otros bienes, que a su vez satisfacerán necesidades. En cambio, el bien de consumo te satisface tu necesidad de manera directa. La comida, la ropa, una cama para dormir, etc. ¿Ya? Entonces ahí vamos aclarando conceptos. Todos los bienes, ya sean de capital o de consumo, son tangibles, tienen corporeidad. ¿Ya? Pero también pueden, ¿no es cierto?, deteriorarse. Y exige una mantención y una renovación, ¿no es cierto? Si todo bien implica un uso, ojo, no necesariamente por un mal uso, no, si a veces solamente por su uso, ya te implica después una renovación o una mantención. O hay bienes, ¿verdad?, que su uso es limitado. Está claro, por ejemplo, que estas mascarillas que acá tenemos con el profe no son eternas. Además, se nos aconseja a nosotros prácticamente renovarla cada jornada, incluso hay una circular por ahí que cada clase renovarla. No son eternas, pero esto es un bien, ¿ya? Un bien, ¿verdad?, que me permite satisfacer una necesidad. ¿Cuál? Salvaguardar mi salud, ¿verdad?, frente al tema del COVID. Bueno, los servicios, ¿ya? Son acciones. Los bienes son objetos. El servicio profesional puede ser ahí, por ejemplo, usar ese dibujo, embalaje, paletizado, carga, descarga, ese Uber, ¿verdad?, que a veces nos salva porque nos transporta, cualquier cosa, ¿ya? En la educación, la salud son servicios. ¿Ya? El mundo de la cultura es un servicio. ¿Ven? Ahora, las actividades económicas. Esto tiene que ver con lo que yo explicaba adelante, chicos, chicas, de esto. Cuando hablábamos, ¿no es cierto?, en la primera diapositiva fue aquí, cuando hablamos de extracción, transformación y distribución, esto que está acá da origen a las llamadas actividades económicas. ¿Qué son? Bueno, son aquellos procesos realizados para producir bienes o servicios mediante factores de producción que satisfacen las necesidades de la sociedad con la finalidad de conseguir un beneficio. Claro, en el fondo, queramos que no, independiente del sentido social, ¿verdad?, que pueda tener la persona que lo realiza, pero la actividad económica tiene como preconcebido destino, objetivo, ¿verdad?, es conseguir un beneficio, y generalmente ese beneficio es monetario. La palabra lucro a veces se le ha mal empleado, muchachos, ¿ya? Lucro en el fondo es hacer una actividad por un bien monetario como recompensa, ¿no es cierto? Lo que pasa es que cuando este tema es desproporcionado, hay un afán de lucro, ¿no es cierto?, no natural, que cae incluso en la avaricia, en lo delictivo incluso, ¿ya? Ahí lucro tomó un concepto más bien negativo, ¿ya? Pero la palabra lucro en sí mismo no es negativa. Es verdad, es el derecho que tiene toda persona a decir, ya, yo trabajo y me tienen que cancelar. Entonces, ahora, si esa acción, que es válida, legítima, necesaria, obvio, nos permite vivir, ¿verdad?, pero tiene como objetivo solamente acumular o generar riquezas,
Ahí es un lucro, ¿verdad? Mal entendido, mal enfocado. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, en nuestro país, muchas actividades que en otras latitudes no tienen fines de lucro, sino están diseñadas para ganar dinero, ¿verdad? Aquí en Chile sí, con la aplicación del modelo neoliberal o capitalista que nos impera, ¿verdad? Que se intenta eso cambiarlo. Tema que lleva muchos años en este punto. Entonces, ¿dónde está la frontera? ¿Dónde está el límite? Aquella legítima expectativa de ganar dinero para poder vivir dignamente, etcétera, ¿ya? O a partir de una actividad que satisface de repente necesidades básicas, que determinadas personas o grupos de personas se enriquezcan de manera desmesurada. Entonces, ahí es donde está la discusión del tema del lucro. Pero el lucro en sí mismo es una actividad válida, ¿ya? Que es el tema de la recompensa monetaria. Fíjense, en otros países hay una regulación, ¿eh? Bueno, de hecho, por ejemplo, bueno, acá en Chile de repente no se aplica mucho, pero incluso en particular, fíjate, desde tiempos inmemoriales, que nos puede demostrar el origen, ¿no es cierto?, permanente de sus bienes y de sus riquezas, puede significarle pena aflictiva, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando veíamos el tema de la colonia, en la cual cuando un gobernador, ¿verdad?, o virrey terminaba su mandato y si las autoridades, por ejemplo, en España se daban cuenta que estaba mucho más rico de lo que había empezado su gobierno, le caía la pena del infierno? Bueno, va por ahí un poquito ese enfoque, ¿ya? Ahora, los tipos de actividad económica. Existen diferentes tipos de actividades económicas según su naturaleza. La clasificación de actividades económicas hace referencia a la parte del proceso de producción en el que se encuentran las labores que realizan. Podemos distinguir actividades económicas como primarias, secundarias, y terciarias, ¿ya? Las primarias apuntan a materias primas, ¿ya? Las secundarias a productos manufacturados y las terciarias servicios. ¿Ya? Repito, primaria, materias primas, también se llaman actividades extractivas, porque extraen de la naturaleza aquellos productos, ¿verdad?, aquellos recursos que van a ser transformados. La actividad secundaria, que en sí mismo es una transformación, ciertamente, la industria, la artesanía, la metalurgia, la construcción, son todas actividades secundarias, ¿ya? Y las actividades terciarias, los servicios, como lo que hablábamos de antes, ¿verdad?, el comercio, la parte bancaria, la educación, la salud, la actividad cultural, todos son servicios, ¿ya? Porque son, en el fondo, es un bien intangible. El producto, ¿qué producto tiene la educación? Es un abstracto. Es un abstracto. Ya no sé, porque cuando usted en una encuesta le dice, ya, ¿qué lo motivó, qué la motivó en terminar su estudio de enseñanza media? Respuesta: una superación de vida, por ejemplo. Habitualmente eso aparece, ¿verdad?, en la modalidad de educación de adultos. Una superación de vida, como de repente es válido mejorar mi autoestima, de repente terminar un proceso interrumpido, etc. Ya, eso que estoy hablando ahí es un producto o un objetivo abstracto, que no es medible, no es cuantificable. ¿Te das cuenta? Ya, pero a lo mejor también van a haber otros objetivos, ¿verdad?, que sí son más cuantificables. Es postular un trabajo, obtener, por ejemplo, una licencia que permita, ¿no es cierto?, conducir profesionalmente, que te exigen de repente estudios, etcétera. ¿Se dan cuenta? Pero el servicio educacional es un abstracto. El producto es intangible, ¿ya? El conocimiento, la pertinencia del mismo, no es medible mediante pruebas estandarizadas, ¿verdad?, como es un CIMSE, como una PCU. Pero en sí mismo, el valor en sí mismo es abstracto, no es tangible, ¿eh? Puede ser medible, reconozco que sí puede ser medible, pero también podemos empezar a discutir, medible de acuerdo a instrumentos creados para eso, ¿ya? No es una medición absoluta, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuánto oculta es una persona en términos de cantidad? De temas que domina, puede ser. Es complejo, ¿verdad? ¿Qué pasa si se le crea un instrumento para esa medición y el tema fue el instrumento y no la cultura de la persona? Claro, puede pasar, ¿no? Porque un instrumento puede ser contestado, ¿verdad? Y puede tener validez, y de hecho el instrumento tiene que tener validez, ¿verdad?, estadística, que se llama, pero el nivel, por ejemplo, atencional, ¿verdad?, o tensional de la persona lo contesta, por ejemplo. Te puede generar, esta persona es básico, no sabe nada de nada, cuando no es así. Entonces ahí es el tema de la realización del instrumento, más que de la condición específica de la educación que tenga esa persona. Y eso es las cosas, por ejemplo, que siempre ha sido crítica de las evaluaciones estandarizadas.
¿ah? O la herramienta que el postulante, la persona a la cual se le está haciendo la medición, tenga forma previa. La oportunidad que he tenido, no solamente el tema de escolar puro, sino que más bien, por ejemplo, familiar, local, comunitario, que también influye, por supuesto que influye. ¿Ya? Bueno, aquí un ejercicio lo hacíamos el otro día, pero sería mejor bueno refrescar un poquito. Dice, la economía es la ciencia que se enfoca a la satisfacción de, ¿cuánto va ahí? Necesidades, ¿no es cierto? Necesidades, voy hasta ahí. Necesidades. Y la obtención y administración, generación de los recursos. Esta vez hable con total libertad, ¿pa? Interrúmpame, no van a ningún problema. De los recursos que están a nuestra disposición para satisfacer esas necesidades. ¿Ah? Recursos, ahí va recursos. Dice, la actividad económica permite la generación de dentro de una comunidad. ¿Ya? Aquí son de fondo dos conceptos. Uno empieza con B alta y otro empieza con S. ¿Cierto? De Servicio y bienes. exactamente, bienes y servicios, muy bien. Bienes y servicios, ¿no es cierto? Acuérdense que el bien es un objeto, el servicio es una acción. ¿Ya? Ya. Vamos a abrirlo, ya. Después dice, las actividades económicas pueden ser, ¿no es cierto? Tangibles. Ya, ya. Pero el punto de vista de si es de la persona o un grupo de personas, pueden ser, tiene unas letras, una I y una C. Intangible. No. Con respecto a si es una persona o es un grupo de personas. Comunidad. Ya. Individuales. Y ahí dígame la otra. Puede ser individuales o colectivas. ¿Ya? Individuales o colectivas. Ya. Según su ámbito de estudio, la economía se divide en según su ámbito de estudio, la economía se puede dividir en. ¿Cuánto sería ahí? Una Microempresa. pista. ¿Cómo? Microempresa. Ya. Es que es con micro, pero es microeconomía, ya. Micro. ¿Y cuál sería el antónimo, por así decirlo, de microeconomía? ¿También empieza con M? Cuando es una economía a nivel mundial, por ejemplo, la tiempo, macroeconomía. ¿Ya? La micro y la macro. ¿Ya? La macroeconomía apunta más bien a temas planetarios, ¿cierto? Estructuras grandes, ¿verdad? Exportación e importaciones. Y cambio la microeconomía a temas más bien locales, incluso domésticos. Ya. La economía es una ciencia social porque estudia la y el humanos. Necesidad. ¿Ya? Ya, también empieza con N, pero no es necesidad. Cuando se habla, por ejemplo, como es el ser humano, ¿qué sería ahí? Como es uno, como somos todos los seres humanos. Sí, una naturaleza. Naturaleza. Ya, perfecto, naturaleza, ¿cierto? Y Y el el, bien. ya, ¿cuál diría aquí? El bien. Tiene que ver con bien, pero es una palabra más Bienes. económica. Bienes. Ya, bienestar. Ah, No, está bien, pero ya avanzando, ya. Bueno, pero se atrevió, pues. ¿Scarlett? no, la Nicole. Bueno, ya. La naturaleza y bienestar humanos.
Que no le veo los nombres por eso. Ya. Elabore dos definiciones de economía, distintas entre sí. ¿Cómo podemos entender la economía? ¿Qué puede ser? Una definición de economía. Primero. ¿Qué es lo que es la economía? ¿Qué se entiende por economía? Economía es como, yo lo entiendo como un dar y recibir. Ya. Dar y recibir, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista teórico, por ejemplo, ¿qué es lo que es la economía? Es una... De hecho, vimos un video que te hablaba de eso. La economía es Una ciencia una ciencia, bien, pues ya. Ahora, ¿de qué tipo de ciencia? social, Social, buena, gracias, maestro. ¿Ya? Es una ciencia social, ¿no es cierto? Eso es lo primero, ciencia social. Ya. ¿Y de qué se encarga esta ciencia social? ¿De qué se encarga? ¿De los servicios? ¿Ya? ¿Los servicios? Sí, sí. Pero ya yo le voy ayudando. Satisface algo o intenta satisfacer algo. ¿Qué cosa? Satisfacer Ah, la necesidad de las personas. necesidades ya. Ya, satisfacer necesidades, perfecto. Satisfacer necesidades mediante Bienes y servicios. bienes y servicios, ¿eh? Ahí pues, entonces, es la ciencia social que tiene por objetivo satisfacer necesidades humanas mediante bienes y servicios. Ese es como la definición más clásica. Incluso se le decía también mediante bienes limitados, necesidades múltiples o infinitas, como se decía también. Necesidades, ¿verdad? Mediante bienes y servicios. Si eso en el fondo, uno dirá, pero ¿cómo, profe, tan simple y tanto pelotera que se ha armado en la historia? Pero claro, eso es así. Y es un tema increíblemente simple, pero extremadamente de complejo de manejar correctamente. Porque si fueras de verdad, ¿cierto?, fácil de solucionar el tema de la problemática económica, social, ya se había hecho ya. Y reitero, a ese de repente excelente, por ejemplo, economista, con los mayores pedigrí y títulos y estudios y doctorado, cosas, en el momento de aplicar sus políticas, ya, no todo ha sido malo, de repente algunas han resultado, por supuesto, pero otras han sido un fiasco, porque de repente la teoría económica es una cosa y la realidad económica es otra. Y lo malo es que la realidad económica a veces se ve alterada por cosas inesperadas, que la pandemia, que un tema de tipo climático, tanta cosa, muchachos. Necesidades económicas con bienes y servicios, ¿ya? Entonces, por eso el tema económico es así, ¿ya? Como que siempre va como de atrás. E incluso, por ejemplo, lo vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? La acción del Estado frente a eso, no hay consenso. Por eso que surge un capitalismo, por eso que surge un colectivismo o la economía mixta. Claro, ¿cómo el Estado debe enfrentar, por ejemplo, el problema económico? No hay consenso. Hay gente que dice que el Estado no debe meterse, que todo debe ser resuelto en el mercado por los particulares. Y otros dicen que no, porque la economía la debe llevar el Estado, que con criterios, ¿cierto?, solidarios, ¿cierto?, de igualdad, ¿verdad?, debe fijar el tema. Ambos sistemas han tenido sendos fracasos en la historia. Ambos. Entonces eso también te da cuenta de que no estamos en presencia de un tema tan simple, a pesar de que entre comillas es simple. Bueno, y aquí otras definiciones de economía, tal vez a lo mejor no hacerlas todas, pero de repente decir, ¿verdad?, que la economía también se le puede entender como un ahorro de recursos, ¿ya? Economía como ahorro. Anda a comprar ese negocio, niña, que es más económico, ¿cierto? Ya. Ahí decir eso, estamos entendiendo economía como ahorrar recursos. Sale más barato, más a cuenta. No estoy haciendo reclamar superbodega, no. A cuenta así como más económico, ¿cierto? Ya. Economía como ahorro. Actuar de manera muy económica. Eso es economía como ahorro. También economía como situación. La economía de Chile, la economía de Latinoamérica. Eso es entender la economía como situación. ¿Ya? Como situación.
Ahora, cuando economía también se habla de una medida, acción estatal, ahí estamos hablando de economía como política. La política económica del gobierno de Sebastián Piñera, la política económica del gobierno de Michelle Bachelet, del gobierno de Fernández en Argentina, del gobierno AMLO en México, bueno, etcétera, de Maduro en Venezuela. Eso es economía como política, como una acción estatal frente a este tema, ¿ya? Como medida política, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es otra forma de entender también la economía. Igual, no sé, el tema es interesante, si de verdad la teoría, ¿no es cierto?, que te implica, ¿no es cierto?, la ciencia, es una parte del tema, ¿ya? Por eso que es importante entender bien este asunto, que son las necesidades, cómo se clasifican, bienes y servicios, ¿ya? Los sistemas económicos, etcétera. Pero la economía en sí mismo es un tema muy interesante porque es un tema real que uno lo puede ver, ¿cierto? El tema de la cesantía, la desocupación, ¿qué provoca la desocupación? ¿Qué factor lleva, en verdad, a que una gente no tenga trabajo? ¿Es solamente su falta de iniciativa en buscarlo? Puede pasar, ¿no es cierto?, que una persona no tenga trabajo porque no tiene iniciativa en buscarlo. Pero eso está claro que no es, ni por si acaso, la única razón. Porque si estamos hablando, ¿no es cierto? A ver, aquí la cesantía más alta en nuestro país, eso fue el año 82, cuando llegamos a un 30% de desempleados. 30%, fue la cifra más alta, ¿ya? O sea, de 100 chilenos, 30 estaban cesantes. Mucho. Piensan ustedes que, considerando una familia de 4 personas, promedio, ¿verdad?, que se estilaba en esa época, ¿verdad? Fíjate, el 30% de ese tiempo eran como 11 millones de habitantes, multiplicar, supongamos que haya sido, por ejemplo, 3 millones de desempleados. Ya, pero eso son las personas que no tienen trabajo ellos. Pero a eso hay que agregarle, que multiplicar el número de sus integrantes como familia. Entonces, esos, no sé, pues 3 millones, ¿verdad?, aumentaba, ¿te das cuenta? Entonces, ese fue el 82, la crisis del 82, ¿ya? Y ahí me acuerdo, el gobierno de la época, ¿verdad?, intentó atacar eso con una medida que hasta el día de hoy causa entre rabia y hasta ironía, el famoso PEM y el POJ, ¿ya? Fueron planes ocupacionales, ¿verdad?, de emergencia para paliar ese tema, el PEM y el POJ. Plan de empleo mínimo, ¿verdad? Pregúntenle a sus abuelos y bisabuelos, papás, que tienen cierta edad. El PEM y el POJ. PEM, plan de empleo mínimo, y el otro el POJ, plan ocupacional jefe de hogar. Y de repente los trabajos que se hacían eran irrisorios. De repente desmalezar caminos, etcétera, y los mandaban a un mismo. Incluso hay documentales al respecto, incluso la gente se acuerda y se ríe porque ya desmalezaban, ¿verdad?, un sector. Y después al día siguiente los mandaban al mismo sector que ya estaba desmalezado. Y como se decía que llegaban con la pala, se ponían la pala, se ponían a conversar, y a toda hora se iban y cobraban, claro. Entonces, eso estaba claro que las medidas del PEM y el POJ eran un intento de disfrazar la cesantía. ¿Ya? Porque decían, podía, ¿no es cierto?, el gobierno de la época decir, ya, no, pues si tengo gente trabajando, ¿eh? Claro, pero eran trabajos casi inventados, ¿ya? El PEM y el POJ. Año 82. Entonces, ese tema es bastante interesante. Profe, pero eso no empezó antes del 82. O sea, ahí hizo la crisis. Ah, ya. Eso es la crisis, claro. ¿Se acuerda de la serie Los 80? Sí. Eso, ¿cierto? Ahí se ve dramáticamente cómo afectó eso, porque las industrias cerraron, cuando hay el protagonista, ¿verdad, Juan? Llega jefe encima, y estaban todos sus dirigidos estaban en la calle y se declararon en quiebra y para afuera. Eso pasó. Todos los que tenemos cierta memoria histórica nos acordamos, claro, ocurrió. Y las fábricas, por ejemplo, aquí en Quillota, la Zahir, no sé si uno tanto, pero las textiles, por ejemplo, cerraron una tras otra. Y toda la gente en la calle. Ya, entonces, ¿qué hacer con los cesantes? Porque ya estábamos en dictadura, pero igual había que hacer algo con tanta gente cesante. Entonces, ahí, ¿verdad?, empieza a surgir estos planes de ocupación. Y había otro, el PAC, Plan Absorción de la Cesantía, me acuerdo. Pero eran sueldos para no morirse de hambre, era una cosa ínfima, ¿eh? No era como para lucirlo este tema de estos planes, ¿ya? Temazo eso, ¿eh? De hecho, por ejemplo, Torch, el famoso informe Torch que provocó
polémica en su oportunidad, fue que en esa década Chile llegó a tener 1 millón de pobres. 1 millón de pobres, sí. Bajo la línea de la pobreza. Ahora, ¿cuál fue el tema? Es que, ya, ahí que tocamos fondo del 82. Y los últimos años de la dictadura, o régimen militar, o gobierno militar, como queramos llamarle, ¿verdad? Hubo un repunte. Sí, porque hubo un repunte, el famoso milagro de Chile. ¿Ya? Que ahí fue famoso el ministro Vigi, Hernán Vigi. Entonces, los últimos 2 años del régimen de Pinochet hubo un repunte de ese ítem. Entonces era como la carta económica del general Pinochet, ¿verdad?, para ganar el plebiscito, pero no le alcanzó, pues, obviamente. Está claro que no. Los últimos 2 años del régimen militar hubo un repunte, como que sí se empezó a recuperar de esa tremenda colapso económico que tuvo. Los años de la recesión, de las frases de esa época que hasta el día de hoy, la gente de mi condición etaria, digamos, nos acordamos, ¿ya? La famosa recesión. Bueno, Oiga, profe, de alguna forma la he explicado así. cuando en ese tiempo fue de Vigi cuando nos devolvieron la uva, ¿se acuerda? Después claro, nos regalaron a sí. todos uvita. La uva, sí. Sí. Pues. Eso fue una tremenda canallada de Estados Unidos. Tremenda canallada que provocó tanto daño. En 2 granitos, en una caja, en un envío, se curó Sanuro. Claro. Y si usted se acuerda, ¿verdad?, que iban por la villa, por las poblaciones, regalando la uva, sí, ¿verdad? Era regalo. Ahí va. Eran tremendas cajas de uva de exportación. Correcto lo que usted dice. Bien, pues. Ya, me quedan 5 minutos, dice aquí mi jefecito, Hito. Entonces, vamos a apurar pues un poquito. Ya, dijimos que agricultura era primaria. La mueblería, ¿qué tipo de actividad era? Mueblería era secundaria. Eso. Denle nomás, artídense, no hay problema. El comercio es primaria, secundaria, terciaria. Terciaria. Terciaria, muy bien. La educación. Secundaria. Terciaria. Terciaria, muy bien. La construcción. Secundaria. Secundaria, perfecto. La ganadería. Primaria. Primaria. Materia prima de naturaleza. La silvicultura. ¿Qué es eso? El tema de los bosques, ¿no es cierto? La madera, todo eso. Secundaria. Primaria. Porque es materia prima que se extrae de la naturaleza, ¿ya? La artesanía, en cualquier artesanía, por ejemplo, mimbre. Secundaria. Secundaria, perfecto. El transporte. Terciaria. 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 Ahí está. ¿Ya? Y llegamos al final. ¿Ya? Entonces, función del ministro de Hacienda, ¿y qué es el ministro de Hacienda? Función del Ministerio de Economía, Fomento del Turismo, es uno solo, por si acaso, ¿no? Es uno solo. No que sean 3 ministerios, no. Y el actual ministro. Esto está googleable. Un detalle, la función porque esto se lo decía a los chicos de la tarde, la función del Ministerio de Hacienda no la saquen de la página web del ministerio, porque es muy técnica. No, vean otras definiciones que existen, ¿ya? Mucho más agarrable. Lo mismo esta, ¿ya? Y lo que ha sido dolor de cabeza algunos y algunas, pero no va a ser tan difícil, chicos. ¿Ya? Una pista. Estos 2, por ejemplo, no cuenta nadie. Estos 2, usted tiene que buscar más bien ejemplos. Y estos 4, tiene que buscar, ¿verdad?, más bien definiciones. ¿Ya? Definiciones. Y ahí, ¿no es cierto?, hacen el tema. ¿Ya? No sobre ninguno, así que todavía tienen tiempo hasta mañana, hasta las 22 horas, para enviar su respuesta. Y quiero, pero una avalancha de 7. ¿Ya? Es decir, que cerrar los ojos y poner los 7 así, a granel, así. Ya, chicos, no me defrauden. Ya, pues, estaríamos listos. ¿Alguna consulta, alguna duda?